Señor Dios Padre Eterno, queremos alabar y bendecir tu nombre. Te damos gracias, Dios, porque eres tú quien nos sigue sustentando y sosteniendo con tu diestra de poder y de justicia. Ahora permítenos, Dios Eterno, aprender un poco más acerca de ti. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Nuestra enseñanza del día de hoy tiene un nombre muy peculiar, el factor Dios. Dame oportunidad de explicártelo para que podamos entender el porqué de este nombre. Mateo, capítulo 28, verso 20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Y esta es de las más grandes promesas que hayamos recibido de parte de Dios, donde nos promete que estará siempre con nosotros mientras peregrinamos en esta tierra. Es decir, no tengo que esperarme a llegar al cielo, llegar a su presencia para estar con Él. Él ya está con cada uno de nosotros desde este momento. Está contigo en los días buenos, cuando todo sale bien, y también está en tus días no tan buenos cuando enfrentamos problemas y dificultades. Está contigo cuando estás en la sala de un hospital rebosando de alegría por la llegada de un nuevo miembro a la familia, y también está cuando en la funeraria estás despidiendo a un ser querido. Algo de lo que desgraciadamente no nos damos cuenta, porque como no lo vemos, no estamos conscientes de su presencia con nosotros. Y al no darnos cuenta, actuamos en muchas ocasiones como si no hubiera Dios en medio nuestro. Algo así como lo que le pasó al rey Joram cuando Naamán, el sirio enfermo de lepra, se presentó ante él con cartas de su rey para que le sanara. Vamos a ver este pasaje, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 6, que dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Y cuál fue la reacción del rey? La de cualquiera que no tiene a Dios. Esa es la razón por la que Eliseo le manda decir que se lo envíe, para que sepa que hay profeta de Dios y en consecuencia hay Dios en Israel. Pero siendo sinceros, la reacción de Joram, por desgracia, es la de muchos de nosotros ante situaciones difíciles o enfermedades o pérdidas, donde reaccionamos como si no hubiera Dios en medio de nosotros. Quizás porque seguimos teniendo la idea equivocada de que si Dios con nosotros no estaríamos en esta situación difícil, no estaríamos pasando por esa enfermedad, no tendríamos esos problemas en casa, no habría problemas financieros, en fin, cosas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero la realidad es que dejamos a Dios fuera de nuestras vidas y le damos el lugar de simple observador de las mismas. E incluso ni siquiera lo consideramos un buen observador, porque yo te pregunto, ¿cuántas veces no le hemos platicado nuestros problemas y dificultades como si Él no lo supiera? Como si no hubiera estado ahí. ¿Cuántas? Vivimos como si Dios no estuviera en medio de nosotros. Vivimos como si no hubiera Dios. Caso contrario al que vivía Elías. Elías, profeta del Señor, que vivió por ahí del año 900 a.C. y cuyo ministerio duró aproximadamente 13 años. Un hombre que fue arrebatado por el Señor y que dejó en su lugar al profeta Eliseo. ¿Qué tenía de particular Elías? Que cada vez que hablaba del Señor, hablaba de Él haciendo conscientes a los que con Él hablaban de que la presencia de Dios estaba con Él donde Él estaba. Vamos a verlo, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, que dice: entonces Elías Tisbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El rey Acab pudo haberle dicho que no estaba ante la presencia de Dios, sino ante la suya. Pero a pesar de ser un rey perverso, entendía que la presencia de Dios no se ve, ni necesariamente se siente, que simplemente Él, Dios, lo llena todo y está en todo lugar, porque uno de sus atributos es la omnisciencia. Está en todo lugar. Algo que Elías sabía muy bien, y que no solamente lo sabía, sino que se lo enseñó a su discípulo y sucesor Eliseo. Veremos cómo le habla Eliseo a Joram, sucesor de Acab. En 2 de Reyes capítulo 3, verso 13, que le dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a las profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no temería a ti ni te viera. ¿Cómo lo dice? Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Lección aprendida. Eliseo estaba consciente de la presencia de Dios y que esa presencia siempre estaba con él. Que a donde él iba, la presencia del Señor iba con él. Exactamente lo mismo que nosotros. El Señor nos prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Lo que significa que a donde yo voy, la presencia del Señor va conmigo. Y si estoy en casa, su presencia está en casa. Si voy al trabajo, su presencia está en mi trabajo. Si me subo al transporte, su presencia va en el transporte. Si voy a la escuela, su presencia está en mi salón. Si salgo con mis amigos o mis amigas, a donde vaya, Él va. Si al cine, en el cine. Si al café, en el café. Si al gym, en el gym. Y necesariamente, en verdad, necesariamente tengo que preguntarte: ¿no te da paz y a la vez temor? Paz y temor el saber que a donde va su presencia, también va. Que lo que haces en la presencia del Señor lo haces. Que lo que hablas en la presencia del Señor lo hablas. Que lo que piensas en la presencia del Señor lo piensas y Él lo sabe. Mira cómo se lo enseña David a Salomón su hijo. Primera de Crónicas capítulo 28, verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvale con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ni siquiera mis pensamientos los puedo ocultar de Él. Somos como libros abiertos delante de su presencia, que puede leer en todo momento. Es más, aún las palabras no han salido de nuestras bocas y Él ya las conoce, ya las sabe. Fíjate, el Salmo 139, 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Paz, paz porque su presencia es con nosotros. Temor porque su presencia es con nosotros. Porque yo te pregunto, ¿qué pasaría si un día su invisible presencia se hiciera visible para ti? ¿Te comportarías como normalmente lo haces? ¿Irías a donde normalmente vas? ¿Hablarías como siempre lo haces? ¿Te enojarías como te enojas y maldecirías como maldices? ¿Te vestirías o desvestirías como lo haces? Piénsalo.
Piénsalo porque, aunque no lo ves, Él está ahí. Y esta no es una enseñanza del Antiguo Testamento o de los profetas o exclusiva para los apóstoles. No, 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 no. Aún el apóstol Pablo lo enseñó cuando predicó en Atenas. Te lo quiero mostrar. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué les está diciendo? Bueno, en primer lugar les dice que la sangre de los animales y de los hombres es diferente, ¿verdad? Es distinta. En segundo lugar, que Dios ha ordenado el año en estaciones, es decir, lo ha ordenado en tiempos, dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. En tercer lugar, que ha dado límites a la habitación del hombre y los límites de su habitación. Ha dado límites a los lugares donde el hombre puede habitar. ¿Para qué? En cuarto lugar, para que busquemos a Dios. Es decir, las cosas hechas que se pueden palpar fueron hechas para que nos demos cuenta que hay un Dios y lo busquemos. Por eso dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando de esas cosas que se pueden palpar, pueden hallarle. Y en quinto lugar, nos dice que ese Dios no está lejos. Como dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos, Él es el autor de la vida, en Él nos movemos, porque Él lo llena todo con su presencia, y en Él somos, porque Él finalmente le da un propósito a nuestras vidas. ¿Podemos hacer algo fuera de la presencia de Dios? Te pregunto. No. Él siempre está ahí. Él lo ve todo, Él lo escucha todo, Él lo sabe todo. Y quizás algunos de nosotros en este punto de la enseñanza nos preguntamos. Cuando pecamos, nos equivocamos, decidimos de manera errónea. Si Él está ahí, ¿por qué no nos detiene? ¿Por qué no nos detiene? Bueno, en primer lugar, porque no lo tomamos en cuenta y no le preguntamos. Si vivimos ajenos a la presencia de Dios, ¿cómo queremos recibir guía, dirección e instrucción de su parte? En segundo lugar, tengo que aprender que toda acción, que toda decisión tiene una consecuencia. Buenas acciones, buenas decisiones traerán buenas consecuencias. Malas decisiones, malas acciones traerán malas consecuencias. Y en tercer lugar, si decidimos hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios, tenemos que vivir con las consecuencias de hacerlo a un lado. Vamos a ver algunos ejemplos. Pensemos en Israel, parados a la orilla de la tierra prometida, escuchando el informe de los 12 espías. Oyen acerca de una buena tierra, campos fértiles, buenas cosechas. Pero también oyen de gigantes, de ciudades amuralladas, de ejércitos bien armados. ¿Qué pasó con ellos? Tienen que decidir entrar o no. Y deciden que no. Deciden que no, pero faltó algo. El factor Dios no fue tomado en cuenta, aun cuando 2 de los 12 espías se los dijeron. Vamos a ver los números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Es decir, aun cuando el informe de los 10 fue sin tomar en cuenta a Dios,
No tomaron en cuenta el factor Dios. Dios está con ellos, Dios está con nosotros. Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Nuestros padres nos han hablado de todos los milagros y todas las maravillas y todo aquello que Dios ha hecho. Y nosotros lo hemos podido ver, lo hemos podido constatar porque pudimos observar cómo Dios destruyó a toda una nación en el término de un año a través de las 10 plagas que fueron enviadas. Sin embargo, cuando ellos llegan a esa orilla y cuando ellos escuchan ese reporte, escuchan con sus oídos, pero no toman en cuenta a Dios. Así que el factor Dios faltó. Y aun cuando estos dos les dan y les dicen, sí, Jehová se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, no lo tomaron en cuenta. ¿Cuál fue la consecuencia? Números 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Una mala decisión trajo una mala consecuencia. Decidimos no tomar en cuenta el factor Dios. Por lo tanto, cargamos con nuestras consecuencias. Miremos otro ejemplo. Israel se encuentra ya en la tierra prometida, después de vagar por 40 años en el desierto. Están parados enfrente de la primera ciudad que encontraron, Jericó. Jericó es una ciudad grande, amurallada, prácticamente imposible de conquistar. Pero ellos toman en cuenta el factor Dios, porque Dios está con ellos. Porque ellos no van a cometer el mismo error de sus padres, ese que cometieron hace 40 años. Así que le preguntan a Dios y Dios le da la estrategia a seguir. Fíjate muy bien, Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué pasó cuando tomaron en cuenta y obedecieron a Dios? Bueno, conocemos la historia. Los muros cayeron y la victoria fue de ellos. ¿Qué hizo la diferencia? El factor Dios hizo la diferencia. Tomaron en cuenta a Dios y Dios los honró por eso. Pero Dios les había dado una instrucción. ¿Cuál? Que no tomaran nada de la ciudad para ellos, porque esa primera ciudad sería consagrada a Dios, así que todo se quemaría en honor a Él. ¿Pero qué hicieron? Uno de ellos no tomó en cuenta las palabras de Dios, Acán, y pagaron las consecuencias. Fueron a atacar la pequeña ciudad de Jai y fueron derrotados. Josué, capítulo 7, verso 4 dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó? No tomaron en cuenta el factor Dios, es decir, no consultaron al Señor, así que no se enteraron que uno de ellos había pecado, Acán, y por eso fueron derrotados. Y por eso fueron derrotados. Muy bien.
Miremos un último ejemplo. Jesús está en la ciudad. Las multitudes se agolpan a su alrededor. Los discípulos con dificultad pueden abrirle paso. De pronto una mujer que ha estado enferma se acerca por detrás de él y le toca. Ella ha consultado médicos y especialistas y ha hecho todo lo que humanamente se puede hacer, pero aún guarda la esperanza de que el factor Dios puede hacer la diferencia. Y Lucas 8:45 dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando vio a la mujer, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. El factor Dios hizo la diferencia en la vida de esta mujer. Una mujer que había gastado todo lo que tenía, pero eso es intrascendente. Ella había hecho todo lo que humanamente era posible hacer para sanar de su enfermedad. Pero guardaba aún la esperanza de que el factor Dios podía hacer la diferencia. Y lo hizo en la vida de esta mujer. Y lo puede hacer en la nuestra. Donde salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero no nos olvidemos que sin importar a dónde vayamos y qué es lo que hagamos, el Señor está allí con nosotros. Y no lo ignoremos. El factor Dios puede y hace la diferencia en nuestras vidas. Caminemos en la paz de Dios porque está con nosotros. Y caminemos en el temor de Dios porque está con nosotros. Ahí en tu lugar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, hablar de estos temas, sobre todo de estos temas que tienen que ver con tu presencia de Dios sobre nuestras vidas. Señor, escuchamos la promesa, pero como no te vemos y somos tan torpes y cortos de vista, y nuestra fe no ha crecido, no se ha desarrollado como debiera, todavía andamos por vista y no por fe. Nos parece increíble, Dios, que donde yo voy tú vayas. Que tú estés conmigo tan fielmente, Señor, que no me dejas y no me desamparas ni de día ni de noche. Y que no importa la situación o la circunstancia por la que esté atravesando, tu presencia sigue ahí conmigo. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a como Elías, como Eliseo lo aprendió, a estar conscientes de tu presencia sobre nuestras vidas. Pero además, ayúdanos a estar conscientes que tu presencia sobre nuestras vidas es el factor que hace la diferencia. Sí, que puede hacer la diferencia, Señor eterno, entre derrota y victoria, entre sanidad y enfermedad. Oh Dios, que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, eso es cierto, eso es verdad, Dios. Porque tenemos que salir a trabajar. Y cuando recibimos nuestro salario, tenemos que administrarlo con sabiduría y con entendimiento. Pero sobre todo confiando en que tú nos darás esa sabiduría y ese entendimiento y que, Señor eterno, tú harás la diferencia para que esto que yo recibo en mi mano sea suficiente para sustentar mis necesidades. Ciertamente,
Cuando estamos enfermos, tenemos que ir al médico, tomar el medicamento, someternos al tratamiento, a lo mejor incluso ser intervenidos a través de una operación. Sí, hacemos lo que humanamente nos corresponde hacer, conscientes de que tu presencia está con nosotros y que eso es lo que hará la diferencia para hacer de esta operación una operación exitosa, o para sanarme de manera completamente y totalmente sobrenatural, con estudios en la mano, para que tu nombre sea aún más glorificado, porque el milagro está documentado. Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer sin olvidarme de que tu presencia está conmigo. Algo que ministra paz a mi corazón, porque tu presencia está conmigo. Pero algo que también ministra temor a mi corazón, porque tu presencia está conmigo. Porque lo que hago, lo hago en tu presencia. Porque lo que pienso, lo pienso en tu presencia. Porque lo que hablo y como lo hablo, también lo hago en tu presencia. Trae sabiduría a mi corazón y enséñame a andar de acuerdo y conforme a tu voluntad. Que mi entrada y mi salida te agraden, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y el Señor te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido el día de hoy. Recuerda, nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. Los días domingo, como hoy, a través de nuestra enseñanza dominical. Y el día de mañana recibirás tu clase. Tu clase todavía de el libro de Corintios, segunda de Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo.